importante empezar diciendo que la economía del virreinato era muy diversa. No era vivir lo mismo en el norte minero o en el centro agrícola o en las zonas costeras. En el norte, como en Zacatecas o Guanajuato, la minería de plata era la principal actividad económica. Estas regiones eran clave para el Imperio Español, pues mandaban una gran cantidad de metales preciosos a Europa. Lugares como el Virreinato, lugares como el Valle de México o Puebla predominan lo que es la agricultura. Se cultiva maíz, trigo y se crían animales. Esta región era conocida como el corazón económico y político del Virreinato. Y no podemos olvidar las regiones costeras y tropicales, como Veracruz o Yucatán. Allí se producen bienes como caña de azúcar, cacao y algodón. Estos productos eran valiosos tanto dentro como fuera de las colonias. Toda esta producción se movía a través de redes comerciales muy activas. Las rutas internas conectaban ciudades, pueblos y haciendas como los principales puertos de Veracruz y Acapulco. Ahí mismo salían al comercio transatlántico plata, azúcar, cacao, a cambio de tela, vino y productos manufacturados de España, Asia y otros lugares. Las ciudades crecieron gracias a este comercio. Lugares como Ciudad de México, Puebla y Guadalajara eran centros urbanos importantes, con mercados, obrajes y gremios de artesanos, y una fuerte presencia en la iglesia y las autoridades coloniales. La tierra era el recurso más importante. Habían distintas formas de propiedad. Están las haciendas. Estas eran más grandes, estaban más extendidas en tierra y eran controladas mayormente por españoles y criollos, donde se cultivaba o se criaban animales. Los ranchos eran un poco más pequeños que las haciendas, pero tenían la misma producción. Las tierras comunales eran propiedades de comunidades indígenas, aunque muchas veces eran arrebatadas o inclusive absorbidas por los españoles o inclusive por las haciendas. Los trabajadores podían ser indígenas, mestizos o africanos esclavizados. Muchos indígenas eran obligados a trabajar bajo sistemas como la encomienda o el repartimiento, aunque también había trabajos asalariados. Estas estructuras crearon desigualdades muy marcadas que se reflejan tanto en la economía como en la vida cotidiana. La economía del virreinato novohispano no solo movía productos, también organizaba la sociedad, marcaba el poder y definía relaciones entre personas. Desde la plata del norte hasta las haciendas del centro, desde los mercados hasta las tierras comunales. Todo esto era parte del complejo del sistema colonial y actualmente deja huellas hoy en día. La economía del Virreinato de la Nueva España fue el pilar sobre el cual se construyó gran parte del orden colonial. No se trataba únicamente de producir riqueza, sino de organizar una sociedad completa bajo los intereses de la corona española y de las élites criollas. Cada región del Virreinato tenía una función económica bien definida. El norte minero, con centros como Zacatecas o Guanajuato, generaba una de las principales fuentes de ingresos para el imperio gracias a la plata. El centro del país, con su vocación agrícola y ganadera, abastecían tanto a las ciudades como a otras regiones, mientras que las zonas tropicales y costeras producían bienes de exportación muy codiciados, como el azúcar, el cacao y el añil. Esta diversificación regional creó una economía compleja fuertemente interconectada por las redes comerciales internas y externas. Las ciudades coloniales crecieron como nodos fundamentales de este sistema. Mercados, obrajes, rutas comerciales, puertos, centros administrativos se articulaban para facilitar el flujo de productos, personas e impuestos. Veracruz y Acapulco fueron puertas hacia el Atlántico y el Pacífico, mientras que Ciudad de México se convirtió en un centro político, económico y cultural de gran relevancia. Sin embargo, este modelo económico estaba sostenido por estructuras sociales profundamente desiguales. Los grandes propietarios de tierra, a través de haciendas y ranchos, concentraban el poder económico y político, mientras que la mayor parte de la población trabajadora estaba compuesta por indígenas, africanos esclavizados y castas marginadas. El reparto desigual de la tierra, el uso de la mano de obra forzada y los mecanismos de control social reforzaban la jerarquía colonial. Incluso las tierras comunales indígenas, que originalmente se reconocían como espacios autónomos, fueron poco a poco invadidas o absorbidas por intereses
privados, lo que generó conflictos, pérdida de identidad comunitaria y una concentración de la riqueza que dejó consecuencias duraderas. La economía del virreinato, entonces, no puede entenderse únicamente como un conjunto de actividades productivas, sino que como un sistema que organizaba la vida cotidiana, estructuraba el poder y moldeaba las relaciones entre distintos grupos sociales. Fue una economía extractiva, pensada para beneficiar a la metrópoli, pero que también dio lugar a nuevas dinámicas locales, resistencias, adaptaciones culturales y transformaciones sociales. Estudiar este sistema económico no solo permite entender cómo funcionaba la colonia, sino también cómo se configuraron muchas de las desigualdades, formas de propiedad y estructuras sociales que aún persisten en América Latina. Porque la historia económica del virreinato no es solo el pasado, es también